Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas. Bueno, un lunes más con mucho frío, pero en Es Radio y Televisión Extremeña con mucho calor. En el sentido de la información tenemos muchas cosas. Y está con nosotros hoy, aparte de nuestro compañero Fran Murillo, muy buenas, Fran, y Carmen Yáñez como concejala de Hacienda y contrataciones, concesiones, nuevas tecnologías. Bueno, tiene una lista larga. Una serie de cosas, algunas más importantes. Oye, antes de entrar, porque me decía... Y por cierto, ¿no te van a endosar alguna más? No. Con la modificación. Me decía Fran, tenemos que hablar del presupuesto. Estoy viendo la posibilidad de soltar alguna. Pero yo quiero antes tocar un tema y con esto zanjarlo. He leído en el periódico Hoy, yo he mandado un artículo al Hoy, que le publicará, me imagino, esta semana, sobre excavaciones en el cementerio, de la recuperación de la memoria histórica, que yo no sé qué van a recuperar. Pero bueno, yo en el libro de la Guerra Civil, y no ya estoy haciendo publicidad del libro, entre otras cosas porque está totalmente agotado. Y voy a tener que hacer una segunda edición porque me lo están pidiendo de todas las librerías, no solamente de Mérida, sino de fuera. Y yo cuento ahí, Carmen, con pelos y señales, que no hay ni un solo meñique para encontrar. Que se hicieron excavaciones en época de Pedro Acedo y en época de Ángel Calle. Y no se encontró nada, exceptuando un par de huesecitos, que me imagino que no sé si serían o no, pero estamos hablando de que yo tengo en el libro, con nombres y apellidos, aproximadamente unos 1.500, 1.600. Fusilados. Sí. ¿Y se fusilaron allí en las tapias del cementerio? En la parte de atrás. En la parte derecha. En el lateral. En lateral. Sin embargo, hay una teoría que yo tengo que admitirla como tal teoría, que es de Miguel Galán. Miguel Galán Velázquez. Vive. Y yo casi todos los días estoy con él. Y se empeña que no eran 1.500, que eran de 5 a 6.000. Y él lo dice porque tuvo la desgracia, porque es una desgracia la idea que tuvo, y es que su padre era el médico que firmaba las defunciones, y todas esas defunciones estaban en el archivo que estaba en la cárcel en la calle Pontezuela. Uh-huh. Y como él era el médico también de la cárcel, pensó, me voy a llevar esto a mi casa, que no quiero lío. Como él era el que firmaba, pues se lo llevó a su casa el archivo completo. Murió. Y el archivo lo tenía el hijo y lo estuvo viendo. Y encontró tantas cosas que a mí me ha contado, algunas impublicables, que lo quemó. Y él hablaba de que era en la parte de atrás del cementerio. Y en la cámara un poco para que se vea qué tal. Si y a todo esto, espérate, pero explica, porque no hemos explicado, has entrado directamente allá de huello a eso la noticia. Y es que Carmen Yáñez dio a conocer el pasado viernes en la Junta de Gobierno un acuerdo de autorizar unas excavaciones que habían sido solicitadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para encontrar restos que no los hay, de fusilados de la guerra. Pero luego para poner antecedentes, que has entrado allá de huello y la gente a lo mejor se entera. Pero lo que quiero decir es que si esto es el cementerio y esta es la puerta, digamos que los fusilamientos, la mayoría de los que yo he hablado con ellos, uno de ellos es Jacinto Caldera, que era el enterrador, con su hermano Valentín, que era enterrador. Su padre y su abuelo eran enterradores de esa época. Por lo tanto, saben perfectamente que se fusilaban en la parte frontal, que si va uno al cementerio y se fía, todavía existen, a pesar de la cal con cal blanca que tiene,
todavía se ven los impactos, y en la parte derecha. En la parte derecha estuvieron, Carmen, durante años sacando huesos al osario. Dentro, por lo tanto, ahí no queda nada. Sin embargo, Miguel Galán dice que muchos de los fusilamientos fueron detrás. Es una teoría de Miguel Galán. Si son detrás, hay una señora que se llama Nieves Mira, que dice que su hermana está enterrada allí, en la tapia del cementerio, no explica en qué lugar, y que como iban a ampliar el cementerio, pide que se amplíe por el lugar donde están su hermana y muchos más, porque ella decía que aunque su hermana era de ideas equivocadas, pero era católica. Estará doña Gloria Mira, que era una farmacéutica. Yo cuento la historia y estoy convencido, Carmen y Fran, murió con el puño en alto y cuando le dijeron en las paredes del cuartel, y cuando dijeron, ahora vas a decir arriba España y viva Franco, levantó el puño y con los fusiles apuntándola dijo, viva la República, viva la libertad, y la mataron. Gloria para mí es más santa que muchos de los sacerdotes y monjas que hay, porque era católica. Y además de ser católica, fue la que amparó a las monjas concepcionistas, la metió en su casa. Y era una socialista convencida, pero era católica. Y además muchas de las joyas las tenía ella. Y estaba ahí. Y se amplió el cementerio. Y ya con esto termino. Como se amplió el cementerio por la parte de atrás, si efectivamente allí hubo fusilamiento, todos están dentro. Es una teoría. De modo que el dinero que se va a gastar, la recuperación de la memoria histórica, que lo empleen en otra cosa, porque si lo emplean en eso, por lo menos primero que se lean el libro. Y después que hagan lo que les queda conveniente. Ya sabemos que el ayuntamiento no puede... Claro, Fernando, si me permite, es cierto, y además tú estás bien documentado, porque no solamente porque hayas escrito libros, sino además porque eres articulista, porque conoces la historia de esta ciudad y porque además te codeas, como se dice cotidianamente, con gente que ha vivido la historia de esta ciudad, que eso es importante. Ahora, es cierto que ha habido dos excavaciones, una con el que comenzó en el gobierno de Pedro Acedo y posteriormente con el gobierno de Ángel Calle, que ahí sí es cierto que hubo unas excavaciones más profundas y con más temporalidad, que luego hubo un análisis de esos restos de manera científica y cotejando con familiares vivos el ADN. Pero yo respeto Carmen, lo que se hizo y respeto lo que se vaya a hacer. Que los restos eran 2 trozos de huesecitos. Sí, bueno, pero... Estamos hablando de miles de cadáveres. Hubo algún hallazgo... de un dedo. Porque es cierto... Se identificaron, ¿no? Muchos restos. Hubo restos que se identificaron. Lo que hay que valorar si es el sitio adecuado o no es una cuestión de la asociación que va a llevar a cabo la intervención, será la que tiene el estudio o tiene la información o los argumentos para llevarlo a cabo, que ahí nosotros no entramos como Ayuntamiento de Mérida. Ellos solicitan una autorización que se les autoriza por parte de la Junta de Gobierno local, como ha dicho Fran, el pasado viernes, y ahora, bueno, supongo que tendrán información fiable para llevar a cabo esto. El Ayuntamiento de Mérida ni forma parte de este proyecto, únicamente autoriza y, como no puede ser de otra manera, da cuenta al consorcio de la ciudad monumental, como cualquier excavación que hay en la ciudad, para que haga un seguimiento por si aparecen restos arqueológicos, y ni participa económicamente, ni participa en el proyecto. ¿Qué tipo de excavación? ¿Van a ser catas o van a una excavación? Va a haber sondeos y catas. Nosotros, el proyecto, quien la ha valorado es el delegado de Patrimonio Arqueológico, que es el que ha llevado este expediente, y bueno, lo único... Sin explicarme muchas veces que los cronistas oficiales que estamos aquí no nos consultan prácticamente nada en muchos casos. Y le digo, Carmen, y no es por presumir, en esta ciudad, y por lo tanto en todo lo demás, de eso nadie sabe más que yo. No, y además... Me podían por lo menos preguntar algo. Es tan sencillo como a mayor información, mayor conocimiento, o sea que... Me podían preguntar algo de la memoria histórica, porque con la memoria histórica yo le di el libro
Y ninguno de ellos me ha dicho, Fernando, yo creo que en estos casos estás equivocado. Todo lo contrario. Me han dicho, con esto, me acuerdo que me lo dijo Parejo, dice, con esto se acabó la memoria histórica aquí en Mérida. Recuerdo esa frase, en el sentido de que ya no hay que buscar nada ahí, pero bueno. Y si es cierto lo que dice, el momento de la ampliación del cementerio hubiera sido el momento de hacer esas excavaciones. Sería otro momento político, otra situación. Estamos hablando del año 50. Distinta, claro, por supuesto. Imposible. Entonces, la circunstancia varía. Totalmente. Yo supongo que el iniciar este proyecto será porque ellos tienen algún tipo de información y tienen alguna pista. Yo me he tirado 10 años hablando con las personas que iban allí. Uno de los que iban, cuando ya termino, era Álvarez Benito. Paco Álvarez Benito, que fue presidente del Mérida Industrial, que ha muerto hace unos días. Y este iba porque su tío era el cura. Iba a acompañarlo para darle las últimas bendiciones. Maldita sea la gana que tendrían los que estaban allí, recibir bendiciones con una escopeta delante o con un fusil. Pero iba y conocía perfectamente el caso. Yo te estoy dando nombres y apellidos. Tú conocerás. Sí, lo que debes conocer, porque es muy de Mérida de aquí, y estuvo durante 30 años de delegado del cementerio. Ignacio Suárez. Uh-huh. Ignacio Suárez me contó todo, que tiene ya más de 90 años, es decir, estamos hablando de una persona que allí vivió aquello. Más información que yo no tiene nadie, y mucha información, lógicamente, guardada en cierto sentido, pero no por otra cosa, sino por otra cosa distinta. Dicho esto, por lo menos, perdón, que quede bien claro que la memoria histórica se gastará un dinero, que se lo gasta en otro sitio y en otras cosas y en otra ciudad, porque aquí no van a encontrar nada. Bueno, eso es un consejo. Bueno, esperamos a ver los Fernando, resultados. Yo supongo que no van a hacer la excavación para hacerla. Tendrán sus argumentos y tendrán su estudio de peso que les lleva a hacer esta intervención. Y bueno, están en su derecho y... No, en su derecho sí están. Pero de gastarse el dinero, pues... A ver qué se lo gastan. Yo que soy muy pesado para eso, Carmen. Porque yo estamos también, diciendo que en qué nos gastamos el dinero. Pero, pues pero también es importante, como el nombre de la asociación, la recuperación de esas personas, de la memoria de esas personas que en su día fueron fusiladas, y en esto seguramente estemos de acuerdo, ¿no? Yo como anécdota, y con esto sí que ya termino, tú no sabes que a través de Miguel Galán supimos de la muerte y que estaba ahí enterrado un médico de esta ciudad, pariente mío, y que llevábamos 70 años sin saber dónde estaba. Hasta que Miguel Galán dice, Fernando, yo he tenido en mi mano la defunción y el acta de defunción que firmó mi padre. Y ahí se enteró toda la familia de que efectivamente este médico, que fusilaron, muy conocido en Mérida, no quiero dar el nombre para no tener bien en el libro, y muy conocido de mi familia, y está enterrado ahí. Que no se sabía, está a través precisamente de la investigación. Pues es que sí hemos investigado cosas así. Carmen, dicho esto y esto, que yo ya me queda más a gusto que queda a gusto, ¿verdad? Se nota. Carmen, ¿tenemos perras o no tenemos perras? Ese es lo que se llama el presupuesto, digámoslo así, en castigo puro. ¿Cómo está la cosa del presupuesto? El problema de los presupuestos no se trata, no, aparte de aprobarlo, tal y como está la legislación vigente y después del apercibimiento que tuvimos en noviembre, que lo hicimos público, no solamente se trasladó a toda la corporación, sino también en los medios de comunicación y a la ciudadanía, el apercibimiento del Ministerio por la aprobación de un plan de ajuste por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, donde no se ha cumplido la mayoría de los parámetros, y ahora el Ministerio de Hacienda nos llama al orden y nos dicen que o cumplimos y somos fieles a lo que el propio ayuntamiento en su día aprobó en pleno, o no vamos a poder sacar adelante un presupuesto. ¿Eso qué se supone? Pues supone no incrementar la masa salarial, o sea que no vamos a poder tener nuevas contrataciones, a no ser que sean subvencionadas a través de planes de empleo y de otras administraciones, el que probablemente haya gastos corrientes que haya que reducir aún más de lo que llevamos reduciendo en estos 8 meses,
que hay gastos comprometidos, como sabe toda la ciudadanía, como son contratos importantes con empresas concesionarias que gestionan el alumbrado público, la limpieza y la recogida de basuras, el transporte público, la limpieza de edificios públicos, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que son contratos de más de un año, eso no podemos, como dicen otros partidos políticos, disolverlos y cargárnoslos de un plumazo, porque tenemos la responsabilidad como equipo de gobierno de seguir con esos contratos y, entre otras cosas, porque se irían a los juzgados y embargarían el Ayuntamiento de Mérida si habría que pagarle lucro cesante o lo que iban a dejar de ganar y las indemnizaciones por cargarnos esos contratos. Estamos ya con un borrador firme que está pendiente de, bueno, pues de tener la liquidación finalizada del 2015 para tener la posibilidad de ajustar lo más posible los ingresos que va a haber por impuestos, por tasas, etcétera, etcétera, para que no hagamos una estimación de ingresos que sea artificial, sino lo más real posible. Y una vez que tengamos estos datos, antes de final de mes, se trasladará el borrador a los grupos políticos que forman la corporación para que puedan hacer sus propuestas y para que puedan participar en el presupuesto, como no puede ser de otra manera, y posteriormente se llevará a Junta de Gobierno para mandarlo al Ministerio y que éste nos autorice a aprobarlo en pleno, a llevarlo a pleno. Porque si el Ministerio no te autoriza porque no has hecho los ajustes y los matices que te obliga no solamente la ley, sino el plan de ajuste que aprobó el anterior equipo de gobierno, si no, no podremos llevarlo a pleno y no podremos aprobarlo. Es cierto. Esto tiene su gracia, porque no dejan aprobar unos nuevos presupuestos, pero están con unos presupuestos prorrogados que son motivo de ese incumplimiento. Exactamente. Claro, el presupuesto no es el que incumple. Quien incumple es quien ha gestionado ese presupuesto, que ha gastado por encima, que redució en diciembre del 2014 con una medida electoralista el ingreso, los impuestos, bajó el IBI cuando sabía que tenía un plan de ajuste que no le permitía hacer eso, que ha gastado más de 4,5 millones en obras que no eran necesarias para esta ciudad, que tenían un proyecto como era el Urban, que era finalista y que había que tener pagado antes del 31 de diciembre para no perder ese 80% de aportaciones, y hemos tenido que pagarlo prácticamente en los últimos 6 meses del pasado ejercicio del 2015. Todas esas consecuencias... Hay una obra que costó un pastón, que yo reconozco una cosa, a mí me ha venido perfectamente. De modo que yo soy de los que aprobaría aquello. No personal, también personal, pero sobre todo para muchas miles de personas también, que es el alumbrado de la carretera de Proserpina. Y eso, es cierto, eso forma parte de un contrato y forma parte de una adenda de la externalización de la iluminación pública que gestiona la empresa Endesa, que lo que se hizo ampliar las cuantías y las cuotas del contrato para poder hacer esa obra. Pero bueno, todavía esa intervención puede tener su justificación, aunque no sea prioritaria. Pero cuando tú haces obras superficiales que no mejoran en exceso la vida cotidiana de la ciudadanía, como puede ser este alumbrado, o no mejora el urbanismo de una ciudad o los servicios que está prestando, son hacer obras por hacerla, como quitar un jardín que estaba perfectamente y gastarte más de 300.000 euros en la zona urban cuando no era necesario arreglar ese jardín. Es una cosa, Carmen, tú como eres la de Hacienda, esto lo he visto yo. Por lo tanto, nadie me puede decir que eso no es cierto. Por un familiar mío está en el hospital psiquiátrico y lleva todos los días pues, a verlo. Y en la rotonda que entra de una mal llamada calle Luis Ramallo, porque yo no sé por qué se llama Luis Ramallo, a ver si ya la quitáis de una puñetera vez el nombre y le ponéis otro nombre, que creo que merece la pena, que hay muchos nombres aquí y de Mérida que merecen el nombre de esa calle y de esa amplitud, que hay en una rotonda. Uh-huh. En esa rotonda que he estado trabajando durante 4 o 5 días. La de Casa Verde, ¿no? 4 o 5 obreros. Durante las 8 horas. Si es una empresa privada, estoy completamente seguro. No tardarían tanto, 5 días, en arreglar una rotonda, 4 o 5 obreros, es tardar, ¿eh? ¿Sabes a la que me refiero? ¿No? Uh-huh. Lo digo porque es que muchas veces
El ayuntamiento no sabe lo que se está haciendo y se está gastando un dineral en muchas cosas. Y sobre todo que lo importante no solamente es, como bien dice, optimizar los recursos económicos y los recursos humanos, sino también lo importante es el mantenimiento de lo que ya tenemos. Porque si tú no llevas a cabo el mantenimiento de las instalaciones deportivas, que ayer vimos lo que ocurrió en el Polideportivo de La Paz, el mantenimiento de los edificios públicos... ¿Qué ocurrió en el Polideportivo de La Paz? El aire. Sí, el fuerte viento por la falta de mantenimiento, bueno, pues... Yo estuve en el Polideportivo de La Paz y te voy a decir una cosa, Carmen. Yo disfruto yendo a ese y a otros muchos la cantidad de miles de niños que hacen, entre ellos mis nietos. No hay horas libres ni para alquiler de pistas, ni para entidades deportivas que utilizan las instalaciones. Forma parte de un equipo que lo lleva Diego estaba con el Mérida Industrial, era el ¿Dices Diego Laja? No. Bueno, ahora me cortas. Y forma parte del equipo, miles de niños allí. No ha habido ningún daño, pero para que veamos Quintero. Exactamente, digo Quintero. Para que sepamos la importancia del mantenimiento de las instalaciones, de la vía pública, de los servicios. Si no mantenemos eso, cuando llega el momento de que ya no tiene ningún tipo de solución, el coste es mucho mayor que si hubiera tenido un mantenimiento, porque lo tienes que volver a hacer de nuevo. Entonces, nos tenemos que mentalizar que a lo mejor no hay que hacer cosas nuevas, sino poner en valor las que ya tenemos, que como bien dice, en Mérida se practica el deporte en todas las etapas de la vida, se practica, las escuelas deportivas tienen muy buena aceptación y están completas, y es importante porque además el deporte, estamos hablando que es educación, que es generación de empleo, cultura, que es integración social, y entonces es importantísimo, en este caso el deporte, como cualquier otra instalación municipal, es fundamental el mantenimiento. Y con respecto a lo de los presupuestos, si queréis cerrar el tema... Antes de cerrar el tema tenemos que hacer una pausa. Vale. Y después ya tengo que seguir preguntando. Frank va a entrar contigo a tumba con lo del presupuesto, que le tiene ganas. Seguimos en nuestro programa de la entrevista con Carmen Yáñez y Fran Murillo, que tiene ganas a los presupuestos. Sobre los presupuestos hay que hablar, porque hay que hablar, eso es imprescindible. Indudablemente, ¿no? Y ahora más que Quería yo zanjar el tema. Claro, la actualidad precisamente también con la Junta de Extremadura, que está... Por cierto, mañana se aprueba martes en Junta de... Esperemos que sí. Exacto. En Consejo de Gobierno de la Junta se llevan ya los presupuestos a trámite parlamentario e inicia su trámite parlamentario. Con el Ayuntamiento has dicho una cosa que me ha quedado así un poco en duda y quiero que respondas. Has dicho que tenéis primero, una vez esté elaborado ya el documento final o el proyecto final, que llevarlo a la agencia tributaria, al Ministerio de Hacienda, para que certifiquen que es viable, ¿no? O den el ok. Y a partir de ahí has dicho que se los vais a entregar a los grupos políticos. No, en primer lugar, antes de aprobarlo en Junta de Gobierno, que es el órgano para darle salida al Ministerio de Hacienda, antes se va a participar en una mesa de trabajo, en una comisión, como sea, se va a con los grupos, exactamente, para que ellos puedan hacer sus aportaciones y para que puedan trabajar también sobre el documento, porque porque si no se iba a pasar como a la Junta de Extremadura, entre otras cosas, después yo comprendo las prisas, porque yo también las tengo de los grupos políticos por las fechas en las que estamos, pero no es una cuestión de voluntad política del equipo de gobierno, sino son los parámetros que nos marca el Ministerio de Hacienda, entre otras cosas porque te exigen una regla de gasto muy exigente, te exigen que cumpla que cuestiones que antes, pues como subvenciones que se daban a las entidades y había una partida genérica, eso esté con nombres y apellidos, porque cada vez el control es mayor, entre otras cosas porque el Ministerio sabe al día a día cuáles son los datos que tiene el Ayuntamiento de Mérida de ingresos y de gastos, porque se va colgando todo permanentemente en la plataforma, se va volcando, tiene que haber un informe que se aprueba en pleno y diariamente el Ayuntamiento vuelca todos esos datos. Entonces, cuando ya hemos cumplido todos esos parámetros, que creíamos que iba a ser a finales de enero, pero no pudo ser, porque el Ministerio nos exigía otras cuestiones que nos habían planteado y que han sido posteriores, se le trasladará a los grupos para que ellos puedan participar y posteriormente se llevará a Junta de Gobierno para darle salida al Ministerio
que cuando nos diga que ya hemos cumplido esos parámetros y esa regla de gasto, posteriormente se llevará a Comisión de Hacienda, que ya es el trámite absolutamente formal para su aprobación inicial, Comisión de Hacienda y Pleno. Digo esto porque el pasado viernes, precisamente, Pedro Acedo os tendió la mano en los presupuestos, lo dijo públicamente. También dijo que el gobierno de Antonio Rodríguez Osuna dice que es un poco prepotente y le recuerda que no está en mayoría, está en mayoría simple y que por lo tanto necesita de los grupos para poder hacer cosas, entre ellas los presupuestos. ¿Qué opinas de estos? Bueno, es llamativo que Pedro Acedo, que no convocaba juntas de portavoces para los plenos, que se tiró 4 años sin convocar la comisión de transporte, habiendo una privatización completa del servicio y una implantación de la zona azul, que no convocó la Comisión de Policía y Seguridad Ciudadana, diga que somos prepotentes el actual equipo de gobierno, que no solamente ha facilitado todas las herramientas humanas y económicas a los grupos de la oposición, como no puede ser de otra manera, para que trabajen, para que fiscalicen y para que puedan desempeñar su labor como además debe ser en un Estado democrático como en el que estamos, sino que además se le traslada toda la información, no solamente a ellos, sino también a los ciudadanos a través de la página web o a través de los medios de comunicación. No puede decir que somos un gobierno prepotente, entre otras cosas, porque nosotros, y aquí hay que también poner en valor el trabajo del alcalde de nuestra ciudad, recibe permanentemente y en cualquier momento que quieren los grupos de la oposición, para cualquier duda, para cualquier propuesta, se les tiene en cuenta para todas las cuestiones que entendemos hay que abrir cauces de colaboración y de participación. Lo que no podemos hacer es gobernar paralelamente con los grupos de la oposición. Paralelamente sí, pero lo que no pueden intervenir al gobierno, porque el gobierno es el equipo de gobierno del Partido Socialista. Quien quiera participar tiene la oportunidad y tiene los espacios oficiales y cotidianos y no se puede entender de otra manera. 2 votos para poder tener la mayoría absoluta y aprobar los presupuestos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué no habéis sido un poquito gitano? Antonio Vélez lo hubiera logrado, seguro. Antonio Rodríguez Osuna es muy joven y esas cosas no las sabe hacer. Con los ciudadanos que no saben dónde están ni dónde se encuentran. Bueno, la labor política y la labor de negociación la haremos cuando tengamos el documento y sobre todo porque entendemos que el apoyo tiene que estar porque crean que el presupuesto que se va a presentar se ven ellos identificados y les vamos a permitir que hagan las aportaciones siempre que sean posibles, porque claro, si la aportación es que tenemos que cargarnos los contratos de fomento y de Vestalia, es que eso no está en la mano del equipo de gobierno, es que eso es la ley. Y la ley nos dice que hay que cumplir con esos contratos, como la privatización del transporte, que son 25 años, algo en lo que nosotros estuvimos en contra y que ahora pues tenemos de la mejor manera que llevarlo a cabo, porque hay un contrato que además la ley está dentro del marco legal. También me gustaría puntualizar, y con esto no tengo nada más que decir, que como Acedo habla de prepotencia de un gobierno socialista cuando ellos nos daban los presupuestos 5 minutos antes de entrar en el Pleno, lo que le obligaba la ley, a veces ni las 48 horas que le obligaba la ley. Creo que ni las formas son las mismas, ni el trabajo que se está haciendo es el mismo y bueno, pues él está en su derecho de decir lo que dice, pero otra cosa es que tenga razón. Y además, como él tiene historia, pues... El último año de Acedo fue cuando le hicisteis el plante, ¿no? Por los presupuestos, fue precisamente, ¿no? Creo recordar. Por los presupuestos, no. ¿No fue por los presupuestos? Bueno, es que ahora no. No sé. El plante que os salisteis todos los grupos de la oposición. Pero no fue por los presupuestos. ¿No fue por los presupuestos? No. O sea, que solamente ya esperáis la posibilidad de aprobar los presupuestos, que de la única manera de tirar un ayuntamiento para adelante. Pero sobre todo, a mí me gustaría trasladar que no es una decisión política. Son los técnicos los que están matizando cuestiones en las que ya nosotros no podemos entrar ni decidir. Y exactamente, Carmen, ¿qué es lo que quieren los otros partidos políticos para que se pueda aprobar este presupuesto? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, a lo largo de estos 7 meses yo puedo deducir qué es lo que cada uno querrá incorporar. Otra cosa es lo que, bueno, pues cuando nos sentemos sobre el papel, qué es lo que van a proponer.
Yo espero que también la coherencia y la responsabilidad de... Me acuerdo que el Partido Popular, Carmen, cuando llegó al gobierno, lo recuerdo perfectamente, aquello, no dio ni agua. No solamente no dio agua porque ni hasta los folios que teníais que hacer, nada. Y habéis llegado vosotros y no solamente la habéis dado despacho, no solamente despacho, sino todo lo que puede costar un despacho y además un administrativo. Además, un asistente que te dé la capacidad de... los que están en la oposición tienen su trabajo y tienen sus obligaciones y no pueden estar todo el día en el ayuntamiento. Tienes que tener que no voy a decir la palabra, esas herramientas. Y además pones la cama. Bueno, pues a lo mejor el señor Acedo tendría que echar la vista atrás y ver lo que hace unos meses hacía él y lo que hace el actual equipo de gobierno. Pero no solamente en los recursos para poder llevar a cabo el trabajo de oposición, sino la documentación. Se quejan de que no les damos documentación. No, sí se da la documentación. Lo que pasa es que a veces piden documentación que no está elaborada o incluso documentación que ellos no han dejado, como es su obligación, en el ayuntamiento depositada. Todos los archivos y toda la documentación del ayuntamiento, aunque ya con las nuevas tecnologías se escanea, tiene que estar físicamente porque son documentos y además... Tú lo sabes muy bien, que eres investigador del dominio público, que la Administración tiene la obligación de custodiar y de proteger. Y además... Por cierto, es un tema que a mí, precisamente porque me encanta Mérida y me encanta... Y me he tirado horas, días, meses y años en el archivo histórico. ¿Qué pasa con el archivo histórico? ¿Lo vais a cambiar de sitio? No es el archivo histórico. Lo que se va a cambiar es el archivo histórico, está en el Centro Cultural Alcazaba, sí. Es el archivo municipal, el archivo de todos los procedimientos administrativos, de todos los documentos que se generan en las distintas delegaciones, contrataciones, comunicaciones, etcétera. ¿Qué es lo que había que decir que tenían? Pues el archivo que está situado en Plaza de España 1, en el edificio principal, ese archivo está colapsado, al igual que las delegaciones, porque, claro, se van generando muchos documentos y muchos expedientes. Es que ha habido había parte del economato también. El anterior equipo de gobierno trasladó al sótano del economato, que no está ni en condiciones óptimas, ni está en estantería. Ahora, provisionalmente, se va a dotar aquello de estantería y se está buscando una ubicación. Incluso ya se han hecho informes por parte de los técnicos de algunos edificios, como el Costurero, para colocarlo en la parte superior, pero esto supone un peso importante, no sería un sitio adecuado, y se está también negociando con la Junta de Extremadura posibilidades se han hecho tantas barbaridades, Carmen, en este ayuntamiento. Yo te cuento una, que fui con el pobre Jesús cabeza arriba del ayuntamiento y empecé a escarbar. A mí eso me encanta. Porque siempre encuentras algo, y encuentro un cuadro en el suelo que medía aproximadamente unos 3 metros por 1 y pico. Un cuadro importante. Era un cuadro magnífico. Encima de ese cuadro había cuadros de los carnavales, de la feria, en fin. Y lo saco y era un cuadro del año 1926 de Alfonso XII. Y lo puse en mi despacho como cronista oficial. Que, por cierto, todavía no me ha cambiado el alcalde del despacho, me lo iba a cambiar porque aquello tiene mucha humedad. Yo voy a seguir allí hasta que Dios me dé salud y no me pasa nada. Y el cuadro era tan bueno, que el anterior concejal de Cultura se lo llevó para la exposición que hay en el Costurero, que no está en ningún sitio, y resulta que ese cuadro está en otro lugar sin aparecer por allí. Un día le digo a la de oye, o lo ponéis o me lo llevo otra vez a mi despacho. Toda la razón, Fernando. Se están datando y se están inventariando no solamente material histórico y material de importancia histórica y económica, de las dos, sino no estaba inventariado, se inventarió con el anterior gobierno de Ángel Calle muchísimo material de un importante valor en el ayuntamiento, y todo ese material no se ha vuelto a inventariar en 4 años. Hemos estado inventariando material informático, material de valor importante, como pasó con lo de los vehículos. Por eso detectamos que se había enajenado y se había destruido en un desguace un vehículo de titularidad municipal sin ningún tipo de procedimiento. ¿Cómo aquello, Carmen? Porque al final... Eso está en manos de los juzgados y bueno, pues ahora se está... Denunció el ayuntamiento. Sí, denunció el ayuntamiento.
No había ningún tipo de expediente. Es como si ese cuadro lo vendo o lo mando a un almacén sin ningún tipo de expediente. Si vuelve a llevar el cuadro no se hubiera enterado nadie. Es de propiedad municipal, pero de propiedad de toda la ciudadanía de Mérida. Pero espérate, es que además estaba firmado por un buen pintor y eso vale un dinero, ¿eh? Sí. Y mucho dinero el cuadro. Por cierto, yo digo que el valor histórico y el valor económico. Eso tenía yo razón. Le hicisteis el plante de los presupuestos del 5 de diciembre de 2014 a Pedro Acedo. Claro, los últimos presupuestos de Pedro Acedo, que fueron los de 2015. Sí, pero no fue el día de los presupuestos, no fue el día del plan de ajuste. Fue el pleno de presupuestos. Yo quiero recordar, yo he buceado y sí, fue el pleno de presupuestos. Sí, yo creo, estoy haciendo ahora memoria, creo que fue por el tema de la documentación, que no se nos entregó en tiempo y forma, es cierto. Esa fue la denuncia. Déjame hablar de la zona azul, que tengo ganas de hablar de la zona azul. Sí, perfecto. Porque, ¿habéis calculado el lucro cesante que supondría la ruptura del contrato? Lo digo porque si cada año son 800.000 euros los que hay que indemnizar a la empresa Vectalia, pues a lo mejor compensa, no lo sé. Claro, estás hablando no solamente de los ingresos, se está haciendo un estudio, porque no es fácil hacer un estudio de estas características, pero no solamente estamos hablando del lucro cesante de la zona azul, sino del depósito el arrastre de la grúa, el depósito de la grúa, de los dos parkings municipales y de los ingresos por el transporte urbano. Entonces, todo forma parte del mismo contrato. Todo forma parte, son distintas áreas, pero es un solo contrato. Como pasa con Fomento. Fomento antes tenía un contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos y otro contrato de las zonas verdes, mantenimiento de zonas verdes. Ahora es un único contrato. Y a nosotros estas decisiones no las tomas arbitrariamente. Tú tienes detrás unos informes jurídicos y unos informes técnicos que te dicen de la gravedad en el caso de que se vaya la empresa a los juzgados y de la exposición a la que sometes al ayuntamiento. De forma unilateral es así, evidentemente, pero no se podría negociar con la empresa. A lo mejor está dispuesta, no lo sé. Claro, eso... Pero a ceder algo en la zona azul o no. Sí, bueno, la empresa ahora mismo, desde que firmaron el contrato, ya había un déficit de calles. Sigue habiendo un déficit, estamos hablando de cerca de 170 calles. O sea, disculpa, 170 plazas, no calles. Entonces, no solamente ahora hemos incorporado 24 nuevas, no solamente se trata de incorporarlas todas, estamos también mirando los balances de la empresa, mirando los ingresos que tienen, porque el problema es que el déficit no es en la zona azul, sino que unos complementan a otros, sino que en la grúa pues se hace un arrastre al día, cuando antes estaban haciendo 8 arrastres. Entonces la empresa entró con unas estimaciones, no solamente con lo que el pliego licitó, que el pliego lo hizo el propio ayuntamiento, sino que ahora, pues no están percibiendo esos ingresos. Claro, esto tiene muchas soluciones, o lo paga el ayuntamiento, o despiden personal, o en algún sitio la empresa tiene que compensar las pérdidas que tiene. No solamente las pérdidas vienen por el transporte urbano o por la grúa, sino también ellos te presentan los balances de los ingresos que tienen por el parking. Por un parking ingresan más, por el otro menos. O sea, no es fácil valorar un estudio económico para determinar. A mí estamos me parece hablando una auténtica barbaridad que es un contrato de 20 años. ¿En qué sitio? En la zona de Juan calles Carlos afectadas con la zona azul. Es un montón de calles en la ciudad. La ordenanza habla de la ordenanza recoge más calles porque ahora, si hay que cubrir todas las plazas, habrá que salirse fuera del catálogo. Estamos valorándolo. En 8 meses se han incorporado 24 de las 170 que quedaban pendientes. No solamente estamos hablando de incorporar en nuevas calles si se tuviera que hacer, sino de reorganizar bien la zona azul. La zona azul es como si hubieran cogido un mapa y hubieran tirado chinchetas y donde han caído las chinchetas las hemos puesto. Yo vivo en una calle que es la única calle de Mérida que siendo peatonal tiene 2 direcciones. ¿Tu calle? Sí. Es la única de Mérida. Siendo peatonal tiene 2 direcciones. Y además allí aparca todo el mundo que le da la gana. Encima es su... Pero tampoco hace falta que den mucha publicidad a los pobres y así le vas a dar demasiado trabajar a Grúa. Oye, como tú era la que tienes el dinero y todo, más o menos tienen que ir todos a ti,
¿Cómo está la Encina? A mí esto me preocupa mucho. Bueno, el Centro Especial de Empleo de La Encina se está trabajando porque, bueno, sabéis que también el Centro Ocupacional Prosespina, que no está dentro del organismo autónomo de La Encina, pero va en paralelo en el trabajo y en el fomento, lleva Gregorio y demás, ¿no? Sí, se está trabajando para tener nuevas homologaciones, para recuperar esos cursos de formación para el empleo, tanto para personas autónomas como con discapacidad, que se estaban haciendo antes, que continúen, que se retomen, se vuelvan a implantar. Y sobre todo el trabajo de los viveros, que estaban totalmente desmantelados, porque les interesaba más al anterior equipo de gobierno contratar a una empresa privada y pagarle el doble que fomentar el trabajo de las personas con discapacidad y sin discapacidad también, porque las hay en los dos sentidos. Sí. En unas instalaciones magníficas que llegaron a ser referencia a nivel regional y a nivel nacional, no solamente por el trabajo, sino porque se generaban allí más de 6.000 plantas al año, con los ingresos correspondientes. Me acuerdo que la directora era María Ascensión Murillo. Exactamente, mi compañera María Ascensión, que ahora está, ahora está en lo alto del mundo. Ahora está ya en otro... Pero sin embargo, negociando los presupuestos, sí se preocupa, porque yo cuando hablo con ellos, me dice, habla de la Encina, Fernando, que no se pierda la Encina. Y además, la Encina es un icono del Ayuntamiento de Mérida y es el mirlo del Ayuntamiento de Mérida. Lo que pasa es que no es fácil recuperar lo que en 4 años se ha deteriorado y han permitido que se deteriorara. Carmen, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y encantada de estar aquí con vosotros. Es que una concejala como esta da gusto. Ahora voy a enseñar una fotografía, la primera fotografía que se hizo yo como concejala. Ya ha pasado tiempo de aquello. El 2002 creo que fue. No, aquí te la tengo para enseñártela. No sé si fue el 2001. 2003, 2007. Sí, lo que pasa, no fue completa. No, el cabeza de lista era Juan Manuel Romero. Sí, yo estuve ahí solamente ya al final de la legislatura. Luego, en la siguiente también entré a último de la legislatura. O sea, la primera legislatura completa en la que yo estuve fue la de Ángel Calle, que fue 2007-2011. Esa historia la tenemos nosotros en el archivo. Carmen, muchas gracias a vosotros. Y Fran, hasta siempre, querido. Bueno, que tenemos esta semana una posible entrevista buena. Sí. La estamos perfilando. Nos falta uno. Bueno, no despista, ya lo diremos. Estas cosas de la intriga vienen bien en la información. Y nada, desearle una feliz jornada y hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar con la tertulia aquí.